Vamos a iniciar la grabación para que les quede. eh, Ahí posteriormente le mando el link para que puedan visualizar el video. Mientras lo descargo y después se convierte para subirlo a YouTube. Ok, entonces vamos con el primer ejercicio de la página 215 de la antología, que nos habla de la empresa de diseños. Como repito, vamos a hacer ejercicios relacionados con contratos de construcción. Porque este tema de ingresos tiene varios subtemas. Hay franquicias, hay consignación. Pero hoy vamos a ver únicamente contratos de construcción. Y con estos damos por vista el tema de contratos de construcción y la otra semana vemos los otros temas, franquicias y todo. Contratos es porque es el tema que se va a evaluar en la prueba corta. Entonces, la empresa Diseños firmó un contrato de construcción de un puente el 1 de junio del 2005. El precio del contrato fue de 59 millones. El costo estimado de la obra al inicio era de 49 millones. En el mes de julio se gastaron 5 millones y el costo estimado total del contrato con el cliente al finalizar el mes es de 50 millones. En el mes de agosto se gastaron 14 millones 760 mil colones y el costo total estimado del contrato al final del mes es de 52 millones. En el mes de septiembre se gastaron 20 millones 800 mil colones y el costo total estimado del contrato para el fin de ese mes era de 52 millones. En el mes de octubre se gastaron 11 millones 200. Todos los gastos se pagaron en efectivo al final del mes. La empresa factura el 90% del ingreso periódico, el cual se calcula por el método de recursos de proporción a los costos incurridos, que eso significa grado de avance, para medir el progreso de avance y se cobra la facturación en el mes siguiente, excepto en el último mes en el cual se factura el saldo pendiente a la fecha, para terminar el contrato con el cliente. Para poder iniciar la obra, se pidió un adelanto del 10% del precio total del contrato, que se recibió con fecha 18 de junio del X5. Dice ahí, use la cuenta anticipos por contrato y se rebaja proporcionalmente cuando se factura. Se considera que el contrato cumple con los requerimientos de la NIF 15 para el registro de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Recordemos que la NIF 15 tiene una serie de requisitos, ¿verdad? Que eran aquellos pasos, que había que identificar el contrato, la naturaleza, la contraprestación y todo el asunto. Aquí nos dice que este contrato que firma la empresa de diseños para construir esa obra cumple con la NIF 15. Entonces, tenemos que hacerlo bajo la aplicación de la NIF 15. Si alguien tiene alguna duda cuando vamos explicando, por favor, pregunten inmediatamente, porque este tema es de mucho cuidado. No es complicado, pero sí es de cuidado. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que ver es, ok, ¿cuándo inicia la obra y cuándo termina? Es lo primero. ¿Eso para qué? Para poder nosotros, ¿verdad? Para poder nosotros ubicarnos en el tiempo. Por ejemplo, aquí, esto que estoy sombreando. Esto que estoy sombreando. Necesitamos saber cuándo inicia la obra y cuándo se termina. Puede ser que esté en meses, como en este caso. Pueden ser años. ¿Verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Identificar cuándo inicia la obra y cuándo se termina. Ok. Si vemos aquí, dice que el contrato se inicia se firma el 1 de junio. ¿Verdad? Se firmó. Nos dice cuánto. Era la firma del contrato, que era 59 millones y que tenía un costo en ese momento de 49 millones. Es decir, el 1 de junio, empresa de diseño firma el contrato y dice, por la obra le voy a cobrar 59 millones. Y yo voy a gastar 49 millones. ¿Ok? Eso fue en junio. Ahora viene, dice, en el mes de julio,
se gastaron 5 millones. Vean que en junio fue solamente la fecha del registro. Es decir, la fecha del registro del contrato. Ok, ahora sí. Entonces, ¿cuándo vamos a ir desarrollando la obra? Ok, la obra se inicia entonces en julio, porque en julio dice que gastó. Entonces, venimos a llenar entonces esta matriz, ¿va? O este cuadrito que está aquí. Vamos a iniciar, siempre vamos a iniciar así con este encabezado. Vamos a poner arriba como el precio del contrato, es decir, ¿cuánto es el precio del contrato? En este caso, entonces, a julio, porque el precio del contrato puede ir variando en el tiempo. Puede ir variando en el tiempo. ¿Por qué varía? Porque hay modificaciones al contrato. Hay modificaciones que se van haciendo, entonces se le van agregando costos y se le va agregando un valor o un precio del servicio que estoy prestando. Entonces, para julio, ok, y como estamos iniciando, se mantiene el precio del contrato que eran 59 millones. Ok, ahora sí. En esta matriz, en esta parte, vamos a llevar dos controles. ¿Ya? El costo del periodo y el costo acumulado. ¿Qué es el costo del periodo? Bueno, va a ser el costo, la misma palabra lo dice, de los meses. Es decir, cuánto se gasta en julio, cuánto se gasta en agosto, cuánto se gasta en septiembre y cuánto se gasta en octubre. Si fuera en años, ok, cuánto se gasta en el año 1, en el año 2, en el año 3 y año 4 y así sucesivamente. En el acumulado, lo que vamos haciendo es acumulando lo que se va gastando y se va registrando como un acumulado. Es decir, si en el julio gasté 5 y en agosto gasté 2, entonces el acumulado de agosto serían 7. Si en septiembre gasté 3, entonces al acumulado a septiembre ya serían 7 más 3, 10. Entonces se va acumulando. Eso significa acumulado. Entonces, como nosotros estamos ahorita en el mes de julio, dice el ejercicio, porque esta matriz se llena con los datos que me da el ejercicio. Dice que en julio, en el mes de julio se gastaron 5 millones. Ok, entonces, en el periodo de julio, por eso lo ponemos aquí, en el periodo de julio se gastaron 5 millones, que es lo que me dice el ejercicio. ¿Cuál sería el acumulado a julio? Ok, como es el primer mes, entonces el acumulado sería el mismo valor del periodo. Por eso sería acumulado de julio y el periodo es el mismo monto. Porque estamos iniciando el primer periodo, entonces el gasto del periodo es igual al acumulado. ¿Cuál era el costo total de la obra? Ok, entonces dice que en el julio, ¿ya? El costo estimado total de contrato con el cliente al finalizar el mes es de 50 millones. Entonces, al finalizar julio, era de 50 millones. Ok, entonces ahí tenemos el costo estimado a julio, 50 millones. Entonces, ¿de dónde sacamos la utilidad bruta estimada? Ok, una utilidad bruta estimada sería los 59 millones que tenemos por acá del precio contrato menos el costo estimado. Nos da la utilidad bruta. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Cómo sacamos estos cálculos? ¿Cómo llegamos a esa utilidad bruta estimada? Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Profe, ¿Sí? solo una consulta. En el caso del acumulado, siempre va a ser el mismo, este, el mismo monto del periodo. En el El primer, primero, en el en el primero. primero sí. Sí, en el Ok, primero sí. Ya en el segundo no. ¿Por qué? Porque en y el ya segundo vas va a acumular acumulando. el del 1 y el número 2. Se van sumando. Ok. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a determinar cuánto es el grado de avance. Porque recordemos que como es una obra en proceso, no se hizo toda la obra en julio, sino que se van a durar 4 meses. Entonces, nosotros necesitamos hacer una estimación, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago un porcentaje? Uno podría pensar, bueno, voy a dividirlo entre 4 meses, me da un 25. No, eso no funciona así, porque las obras
se van desarrollando conforme se va avanzando. ¿Sí, Warner? ¿Que levantó la mano, Warner? Ese costo total estimado siempre se lo tienen que dar a uno. Siempre se lo van a dar, sí. Le dan la información Pues para no, que usted, no hay manera para sacarlo, ¿verdad? a usted le van a dar, se lo pueden dar directamente o le pueden decir, vea, el costo total es mano de obra tanto, materiales tanto, y etcétera. Les pueden dar un listado o un detalle de cuántos son los costos y usted tiene que sumarlos. Pero siempre le dan la información. Ok, gracias, profe. Ok. Entonces aquí llegamos entonces a la utilidad bruta. 59 millones el precio de contrato, menos 50 el costo estimado, 9 millones. Ahora sí, ¿cuánto es el costo o el porcentaje de avance? Ok, aquí se los puse. El grado de avance va a ser el costo acumulado, ¿verdad? El costo acumulado entre el costo total estimado. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto es el costo, el acumulado? 5 millones. El costo total estimado, 50. Entonces, 5 millones entre 50 millones me da un 10%. ¿Para qué me sirve ese 10%? Ok, ese 10%, vamos a marcarlo aquí, ese 10% lo voy a utilizar para aplicárselo a los ingresos. ¿Por qué? Porque vean que cuando hablamos de costos reales, yo sé cuánto gasté, pero del contrato de los 59 millones, ¿cuánto es lo que yo voy a registrar en el mes de julio? Entonces, no sabemos. Por eso entonces hacemos este ratio o este porcentaje de estimación que lo sacamos el costo acumulado entre costo total estimado. Ahora sí, eso me da un 10% y ese 10% se lo me aplico al precio de contrato, a los 59 millones y entonces eso me va a indicar de que el ingreso bruto, ¿verdad?, mensual, es decir, primero, mensual de ese mes es de 5.900.000 y que el acumulado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque estamos en el primer periodo. Entonces, a igual como aplicamos cuando hablamos del costo, igual se lo vamos a aplicar a los ingresos. El ingreso bruto acumulado es igual al ingreso bruto mensual. Siempre va a ser el mismo para el primer periodo. Ahora sí, ¿cuánto es la utilidad bruta mensual? Vamos a ponerlo aquí. La utilidad bruta mensual, ¿cómo sacamos? Ok, sencillo. Si yo digo que mi ingreso bruto son 5.900.000, ¿verdad? 5.900.000, y digo que gasté en el periodo 5 millones, entonces 5.900.000 del ingreso bruto mensual menos los 5 millones que gasté, me genera una utilidad bruta mensual de 900.000 colones para julio. Hasta ahí, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Cómo vamos con ese primer registro de cálculos de ingresos y de costos para el mes de julio, para el primer periodo? Profe, ¿Sí? es que no escuché bien. La utilidad bruta era el ingreso mensual menos Menos el costo del periodo. ok, ingreso mensual, entonces. Sí, sí, porque usted tiene que comparar siempre la misma unidad de tiempo. Si el ingreso es mensual, el costo debe ser mensual. ¿Cuál es el costo mensual? El costo del periodo. ¿Ah? Es decir, vean cuando ponemos aquí costo del periodo. Entonces, ese es el costo mensual. El costo del periodo. Ahora sí, ya cerramos el mes de julio. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer los asientos de julio. Vamos a hacer los asientos. Como ya cerramos julio, entonces vamos a hacer los registros contables al cierre de julio para ver qué tenemos a julio. Entonces, nos vamos a esta otra partecita que está aquí. Nos vamos a esta otra parte que está aquí para ver los registros que tenemos que hacer en el mes de julio. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, desde que firmamos el contrato hasta el 31 de julio han pasado varios eventos. ¿Cuál fue el primer evento que hicimos?
Ok. Si usted lee el ejercicio, dice que al finalizar el párrafo del ejercicio decía que para iniciar la obra se pidió un adelanto del 10% del precio total del contrato, que se recibió el 18 de junio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? Hola. Hola. Profe, Sí. ¿puede repetir lo que dijo? Es que no se le escuchó antes. Profe, No escuché. yo pensé que era mi internet, pero no se me Ok. pegó. Ok, vamos otra vez. Entonces, cerramos julio. Hasta ahí estamos bien, hasta los 900,000. Sí, profe, hasta ahí sí, ya fue Hasta, cuando ok. Entonces, como ya cerramos julio, entonces vamos a hacer los asientos. Entonces, aquí lo marqué en azul. Entonces, vamos a ver cuáles son los eventos o las transacciones que han pasado desde que firmé el contrato hasta el cierre del primer periodo. ¿Cuál es el primer periodo? Julio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces el ejercicio decía, al final, dice que para poder iniciar la obra, se pidió un adelanto del 10% del precio total del contrato, que se recibió con fecha del 18 de junio. Use la cuenta anticipos por contrato. Ok, entonces resulta que el 18 de junio yo recibo el 10% del valor del contrato. ¿Cuánto era el valor del contrato? 59 millones. 59 millones, correcto. Entonces, 59 millones por el 10% nos da 5,900,000. Entonces, yo voy registro en bancos, ¿verdad? Porque estoy recibiendo la plata, 5,900,000. Y voy a registrarlos en una cuenta que se llama anticipos por contratos. ¿Por qué los pongo anticipos por contratos? Porque el mismo ejercicio me dice que la empresa usa esa cuenta. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Ya hicimos el primer asiento. Es decir, el primer asiento es el adelanto del 10%. Ahora sí, después de ese adelanto, ya empezamos a construir y a gastar lo que se gastó, es decir, los 5 millones. Entonces, vamos a decir al 31 de julio, cuando cerramos el periodo, el primer periodo, vamos a decir entonces, 31 de julio, construcciones en proceso. ¿Por qué construcción en proceso? Porque la obra está en proceso, no está terminada. Entonces decimos construcción en proceso y ahí vamos registrando lo que se va gastando. ¿Cuánto se gastó en julio? 5 millones. Entonces se gastó 5 millones y como dice que todo se pagó en efectivo, entonces vamos contra bancos. Hasta ahí. ¿Cómo vamos con ese segundo asiento? Bien. Bien, ok. Hay que hacer ese asiento para cada periodo. Para cada periodo, correcto. Para cada periodo vamos haciendo ese asiento. Seguimos. Entonces, el mismo 31 de julio, como es un periodo, entonces vamos a ver el registro del cierre de ingresos contra gastos de construcción. Entonces, el mismo 31 de julio vamos a decir, ok, gastos de construcción, 5 millones contra ingresos por contratos, ¿verdad? A largo plazo, 5,900,000. Entonces,
gastamos 5 millones y cobramos 5.900.000, entonces vamos a tener una cuenta que se va a llamar construcciones en proceso, ¿verdad?, de 900.000 colones. ¿Verdad? Es decir, lo que estamos haciendo con este asiento, ¿verdad?, es básicamente haciendo el ajuste de la utilidad del periodo. La utilidad de julio, los 900. Ok. Ahora viene, dice también el ejercicio que la empresa, bueno, es que los gastos se pagaron en efectivo, pero eso va contra banco. Dice, la empresa factura el 90% del ingreso periódico, el cual se calcula por el método de recursos en proporción. Entonces, ¿qué pasa? Ok, entonces significa que la empresa cobra, ¿verdad?, o factura el 90%. Entonces, ¿cuánto era el monto total? Ok, entonces, eran los anticipos, que eran los ingresos, eran los 5 millones, ¿verdad?, que son los ingresos por contrato, pero ella solo factura el 90%. Entonces, 5.900.000 por el 90% me da 5.310.000. Porque en este caso dice que la empresa de los ingresos solo factura el 90%. Entonces, por eso aquí tengo 5.390.000. Entonces, ¿qué sacamos ahí? Ok, entonces, resulta que de los anticipos que teníamos por acá, ¿verdad?, como están los 5.300.000 y nosotros tenemos unos anticipos que habíamos cobrado por adelantado, que eran equivalentes a un 10%, entonces de estos 5.310.000 yo voy a restarle, porque vean que aquí yo había cobrado por adelantado 5.900.000. Ahora yo voy a restarle el 10%. ¿Por qué? Porque resulta que como ya facturó el 90%, porque ya previamente me habían cobrado un 10% por adelantado. Entonces, ahora sí, vamos a ir rebajándole a este anticipo el 10%. Entonces, el 10% de 5.310.000 son 531. Y las cuentas por cobrar sería la diferencia entre 5.310.000 menos 531.000, nos da entonces cuentas por cobrar de 4.779.000 colones. ¿Con ese asiento lo entendieron o lo volvemos a explicar? Profe, explíquelo de nuevo, porfa. Ok. Vamos otra vez entonces, borrón y cuenta nueva. Como la empresa tiene ingresos de 5.900.000, que fueron el 10% de estimado, ingresos por contrato, 5.900.000, que son estos 5.900.000 que están aquí, ¿verdad?, que son estos, que era el 10%, entonces estos son los que yo voy a cobrar en julio. Ahora, pero resulta que la empresa no cobra el 100% de esos 5.900.000, sino que solamente factura el 90%. Entonces, el 90% de 5.900.000 son 5.310.000. ¿Ah? Entonces, eso es lo que factura. Facturaciones sobre construcciones, ¿verdad?, que sería lo que realmente estaría eventualmente por cobrar. Ahora, como inicialmente la empresa había pagado un anticipo del 10%, entonces a esta facturación, que era el 90%, ¿verdad?, que era el 90%, yo le aplico el 10%. ¿Por qué? Porque ya previamente me habían cobrado, ¿verdad?, un 10% sobre el total de 5.900.000. Vean que los anticipos están aquí. Los anticipos es como un ingreso diferido. Entonces, ahora yo lo que voy haciendo es rebajando. Cada vez que hago un cierre, voy rebajando el 10% de la facturación. Entonces, si la facturación es el 90% de esto, 5.300.000, a esto le aplico el 10% de este monto. Y la diferencia entre 5.300.000
menos 531,000 es lo que yo voy a llevar a una cuenta que se llama cuentas por cobrar. Porque recuerden que cuando habla de facturación, no me están pagando. La facturación es al crédito. ¿Ah? Por eso se llama cuentas por cobrar. Porque es lo que me tienen que pagar todavía. De esos 5.310.000, yo voy a cobrar, me deben 4.779.000. Porque la diferencia, los 531, ya previamente me habían pagado por adelantado un 10% del total. Profe, ¿Sí? digamos, esos porcentajes, ¿cómo sabe uno qué porcentajes usar? Como en el caso del 90%, creo que es porque se lo dice ahí el ejercicio, ¿verdad? Correcto, sí, siempre se lo tienen que dar. Ajá, y el del 10%, El 10% sale de acá. digamos, porque yo sé que el anticipo tengo que sacarle el 10% a la Porque el facturación. ejercicio le dijo que ya el anticipo era un 10%. Sí, ahí Si hubiera, dice si en el hubiera, ejercicio. correcto, el ejercicio dice, si el anticipo hubiera sido un 20%, entonces aquí yo aplico un 20% de esto. Ok, entonces yo aplico el porcentaje, lo que me entregaron al principio, por decirlo Correcto, así. exactamente. Ok, ¿Sí? Porque usted tiene que irlo rebajando en la misma proporción del anticipo. Si fue un 10, un 10. Si fue un 20, un 20. ok, Ujú. gracias. Ok, ya una vez que hicimos esto, ya registramos realmente cuánto me deben a mí. Ahora sí, vamos a hacer este asientito que está aquí, es como los asientos de cierre. Cuando ustedes vieron cuenta intermedia. Cerramos los ingresos y los gastos. Entonces, recuerden que los ingresos tienen un saldo al haber. Un saldo acreedor. Entonces, como estaban 5.900.000 por acá, que tienen un saldo acreedor, lo paso con un saldo deudor. Y los gastos de construcción que tenían un saldo deudor, lo paso a un saldo acreedor. Entonces, 5.900.000 menos 5 millones, lo registramos contra pérdidas y ganancias. Ese es un asiento que ustedes vieron en intermedia, que son los asientos de cierre. Una vez que tenemos la pérdida y ganancia, lo vamos a cerrar P y G, pérdida y ganancia, contra las utilidades retenidas. Entonces, decimos, pérdidas y ganancias 900 contra utilidades retenidas 900. Y de esta forma, nosotros eliminamos esta cuenta transitoria que era pérdidas y ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Esos ingresos por contrato, digamos, ese asiento puede ir al revés, profe. Al revés, ¿cómo? Digamos, si lo que tuvimos fueron pérdidas, Es en que vez no, de- entonces no, porque si hay pérdidas, no. No pueden haber pérdidas, porque aquí usted siempre va a tener ingresos. Porque aquí son avances. Siempre tiene que tener un ingreso. no puede ser como, No, aquí no, porque usted lo está registrando, son ingresos. ¿No? Usted no va a registrar pérdidas en esta primera parte. Podría tener pérdidas, pero hasta el final, cuando haga el cierre total de la obra. ajá, bueno, entonces es al final. Es que yo vi un ejemplo como del libro, algo así, como que estaban al revés. Sí, al final, cuando termina la obra, qué sé yo, puede ser que usted cobró 59 y le costó la obra 60 millones. Pero al final, de momento no, porque usted lo que va es avanzando. Y como los ingresos están en función de un porcentaje, los ingresos siempre van a ser mayor que el costo. Porque va avanzando la obra. Usted se da cuenta cuánto gastó al final hasta que llegue al final de la obra. Antes no. Ahora sí, ya terminemos julio. Profe, ¿Sí? yo tenía dudas con lo de la facturación. ¿Qué pasa si no hay anticipos? Entonces quedaría igual. Si no hay anticipos, quedarían cuentas por cobrar 5.310.000 contra facturación 5.310.000. Ah, bueno, y en ese caso se le aplicaría a los ingresos. Sí, correcto, sí. Ah, Sería los bueno. ingresos, sería el 100%, ¿verdad? Porque no habría 90%, Ujú. sería los 5.900.000, ¿verdad? Eh, contra 5.900.000, es decir, todo lo que en ese periodo se está cobrando. ¿Verdad? Si no hay anticipos, sería el monto total. Vamos para agosto. ¿Qué pasa en agosto? Ok, en agosto el valor de contrato sigue en 59 millones, no sufre ningún cambio. Entonces,
venimos al mes de agosto aquí, al mes de agosto, y decimos, ok, el precio de contrato en agosto sigue siendo los 59 millones. Ahora sí, vamos aquí. Dice que en agosto, ¿ya? Dice que en agosto se gastaron 14.760.000 colones. Entonces, vean que aquí en agosto yo pongo los 14.760.000 colones que gastaron en agosto. Entonces, ¿cuál es el acumulado de agosto? El acumulado de agosto sería los 14 millones de agosto más los 5 millones del mes pasado. Ese sería entonces el acumulado agosto. ¿Está claro de dónde sale el acumulado? Sí, profe. Sí, ok. Ahora sí, entonces, seguimos ahí. ¿Cuál es el costo estimado de la obra agosto? Dice que aquí el ejercicio, por eso digamos, cuando vamos a hacer esto, tenemos que ir como leyendo. En el mes de agosto se gastaron 14 millones y el costo estimado del contrato al final de este mes son 52 millones. Entonces vean que aquí ya pasa de 50, que estaba en julio, a 52 en agosto. ¿Ah? Ya cambia. ¿Cuál es mi utilidad bruta estimada ahora? Ok, mi utilidad bruta estimada ahora serían 59 millones del precio contrato menos 52, que es el costo estimado en agosto. Entonces me queda una utilidad bruta de 7 millones. Ahora, ¿cuál es el grado de avance que tiene el proyecto al mes de agosto? Entonces venimos aquí y calculamos el costo acumulado. ¿Verdad? ¿Cuál es el costo acumulado que tenemos aquí? 19.760.000. Entre el costo estimado, ¿cuál es el costo estimado? 52 millones. Entonces, 19.760, que es el acumulado entre 52, me da un 38% de avance. ¿Ya lo calcularon? ¿Lo verificaron? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok, Sí, profe. da un 38. Ok, entonces, ¿qué hacemos con ese 38? Entonces, vamos a calcular los ingresos brutos del mes. Entonces, vamos a decirle, ok, los ingresos brutos del mes serían entonces el 38% de los 59 millones. ¿Verdad? Que ese sería el acumulado que tenemos, ¿verdad? Porque al mes de agosto tenemos el acumulado, porque recordemos que el proyecto va avanzando. Entonces, ya pasamos de julio que teníamos un 10 que habíamos estimado, ahora vamos con un 38% de avance. Entonces, vamos a decir que el ingreso bruto, ¿verdad? Sería entonces los 59 millones por el 38% de avance. Entonces, tenemos 22.420.000 de ingreso bruto acumulado. Entonces, ¿cuál es el ingreso mensual? Ok, los 22.420.000 acumulado menos lo que teníamos en el anterior del mes de julio. Entonces, 22 menos 5.900.000 nos da 16.520.000. ¿Ya? Porque aquí tenemos el acumulado menos del mes pasado, acumulado 22.420 menos del mes de julio, el ingreso de julio, nos da entonces el ingreso de agosto, 16.520.000. ¿Y cuál es la utilidad bruta mensual de agosto? Ok, entonces el ingreso del mes de agosto, que son los 16.520, ¿ah? Los 16.520 menos el costo de agosto. ¿Cuál es el costo de agosto? 14.760.000. Entonces, 16.520 menos 14.760 me da una utilidad bruta mensual de 1.760.000 colones. Hasta ahí, ¿cómo vamos?
Bien, profe, una pregunta, ¿no se hace como una utilidad acumulada? No, porque recuerde que como estamos por grado de avance, entonces va avanzando. Ya aquí llevamos un 38% de avance en la obra. Entonces, por eso Ok. sacamos un ingreso bruto acumulado. Porque no me dice cuánto cobró, porque en algunos casos puede ser que el ejercicio se lo diga, pero en este caso, como no lo dice, entonces sacamos el ingreso acumulado con base en este grado de avance, con el porcentaje de avance. Recuerden que el porcentaje de avance se lo aplicamos nosotros a los ingresos, al contrato. ¿Ya? Y en este caso, el contrato era 59 millones, entonces 59 por el 38 me da entonces un acumulado de 22,420. Y como es acumulado, significa que ya está contemplando lo de julio. Entonces, si le quito lo de julio, que eran 5,900,000, entonces me da los ingresos de agosto. Profe, Ujú. y ahí se le quita, pero el ingreso del periodo Anterior, mensual, periodo mensual. anterior. Sí, porque Ok. recuerda que el acumulado lleva el actual y el anterior. Entonces, Ujú. yo al acumulado le quito el del anterior, me da entonces lo del mes actual. ¿Ah? Ok, gracias. Ujú. Ok, entonces una vez que tenemos agosto, entonces, ok, me voy entonces a hacer los asientos de agosto. Me voy entonces a hacer los asientos de agosto. Entonces, vengo acá y hago los asientos de agosto. ¿Qué pasó en agosto? Entonces, vamos a ver y hacemos los asientos de agosto. Ok, entonces, el 1 de agosto, ok, vamos a ver qué pasó. Resulta que, como ya estamos en el mes siguiente, las cuentas por cobrar, porque dice el ejercicio, que el 90%, bueno, se paga el mes siguiente. ¿Ya? Dice ahí, 90 y se cobra la facturación en el mes siguiente. Entonces, estos que estaban aquí por cobrar, yo vengo el 1 de agosto, que es el mes siguiente, y vengo y lo cobro. Entonces digo, 4,779,000 bancos contra cuentas por cobrar. Porque tengo que eliminar acá porque el ejercicio dice que se cobra en el mes siguiente. Si el ejercicio hubiera dicho que se cobra a los 2 meses, entonces este asiento no hay que hacerlo, porque sería hasta septiembre. Pero como dice que se hace al mes siguiente el cobro, entonces por eso decimos 1 de agosto, cobramos lo que nos debían y eliminamos lo que nos debían. Ahora sí, vamos al 31 de agosto, al cierre del periodo. Volvemos al mismo punto. ¿Verdad? Volvemos al mismo punto. Entonces, ¿cuáles son los costos del periodo? Los costos del periodo eran 14,760,000. Eso yo lo tomo de la tablita aquí. ¿Vean? Vean que aquí están los costos del periodo, 14,760,000. Entonces, construcciones en proceso contra bancos. Siempre vamos a registrar primero los costos y luego los ingresos. ¿Verdad? Para seguir el mismo orden. Ahora sí, vamos entonces al mismo 31, que es el mes de cierre. Entonces decimos, gastos de construcción, los 14,760,000. ¿Cuáles eran los ingresos por contrato a largo plazo? Los que tengo aquí, los 16,520,000, que son los ingresos del mes. Entonces lo pongo acá. Y la diferencia, ¿ya? Lo vamos a llevar a construcciones en proceso, 1,760,000, que es la utilidad del periodo. Seguimos entonces ahora al mismo punto del 90%. Recuerden que se facturaba el 90%. ¿De qué se factura el 90%? De los ingresos, ¿verdad? De los ingresos. Entonces, el 90% de los ingresos de 16,520,000 me da 14,868,000. A esto le aplico el 10% para quitar el anticipo, rebajar el anticipo. Y la diferencia son las cuentas por cobrar. Mismo procedimiento de mes de julio. Venimos, hacemos el cierre. ¿Ya? Ingresos, 16,520,000, contra gastos, 14,160,000, pérdidas y ganancias, 1,760,000.
Pérdidas y ganancias, 1.760.000 contra utilidad retenida, 1.760.000. Mismo ejercicio que hicimos o mismo asiento que hicimos en el mes de julio. ¿Cómo estamos con estos asientos al mes de agosto? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Jóvenes? Profe, esa facturación entonces es para todos los periodos. Para todos los periodos, sí, porque todos los periodos se factura el 90%. Y se cobra el mes siguiente. Entonces, ahora cuando hagamos septiembre, eso lo vamos a cobrar. El 1 de septiembre cobramos ese monto. Ok, ahora sí, seguimos entonces, ahora con septiembre. Vemos que en septiembre no hubo cambio. En septiembre no hubo ningún cambio en el precio contrato, se mantuvo los 59 millones. Recuerden que yo les dije que eventualmente el precio del contrato se puede modificar. En este caso, siguen los 59 millones. Dice que para septiembre, ¿verdad? Dice que se gastaron 20.800.000. ¿Qué es lo que ponemos ahí? Se gastaron 20.800.000. Entonces, ¿cuál es el acumulado? ¿Cuál es el acumulado? Los 20 millones de septiembre más el acumulado de agosto. Entonces, si ustedes ven los 20 millones más lo que teníamos el acumulado de agosto. Entonces, 20 millones más los 19.760.000 de agosto, tenemos entonces un acumulado a septiembre de 40.560.000. El costo del contrato sigue manteniéndose en 52 millones. La utilidad bruta estimada sigue manteniéndose en 7 millones, porque serían los 59 menos 52, 7. Grado de avance. Ok, el grado de avance va a cambiar. ¿Por qué? El costo acumulado, en este caso el costo acumulado serían los 40.560.000 y el costo del contrato, ¿ah? El costo del contrato, el costo estimado sigue siendo el mismo. Entonces, ahí lo vemos. 40.560.000 entre 52 millones significa que a septiembre ya la empresa ha gastado un 78% del costo total de la obra. Ya lleva un acumulado 78%. Y ese 78%, ¿qué hacemos? Se lo aplicamos para determinar los ingresos brutos acumulados a los 59 millones. Entonces, 59 millones por el 78% nos da 46.020.000. ¿Cómo saco los ingresos del periodo? Sencillo, igual al acumulado de este, yo le voy a restar el del mes pasado, el acumulado del mes pasado, y digo entonces que los ingresos del mes de septiembre son 23.600.000. Y que la utilidad bruta, ¿verdad? Serían los ingresos brutos estimados de 23.600 menos los costos del periodo de 20.800. Entonces nos da una utilidad bruta mensual de 2.800.000. Con esos datos me voy entonces a hacer los asientos de septiembre. ¿Qué hacemos en septiembre? Ok, lo mismo que hicimos en agosto. Primero, vamos a cobrar lo que nos debían. Los 13 millones que teníamos por aquí, las cuentas por cobrar, venimos a cobrarlas. Bancos contra cuentas por cobrar. Y después los asientos son los mismos. Construcciones en proceso, contra bancos, 20.800.000. Gastos de construcción, 20.800.000. Los ingresos a largo plazo, 23.600. Construcción en proceso, 2.800.000. El 90% de 23.600.000 son 21.240.000. El 10% que se le dan los anticipos de 21 son 2.140.000. 21.240 menos 2.124.000 nos da las cuentas por cobrar de septiembre. Venimos, hacemos los dos asientos de cierre, que ya sabemos cómo hacemos. Ingresos 23.600,
contra gastos 20.800 nos da pérdidas y ganancias de 2.800.000. Después venimos a cerrar P y G 2.800 contra utilidad retenida 2.800.000. Y ahí ya concluimos el mes de septiembre. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Jóvenes? ¿Alguien que diga? ¿Sí o no? No, profe. ¿No hay preguntas? Todo bien, profe. Todo bien. Ok, perfecto. Vamos entonces ahora al último periodo. El último periodo ya cuando la obra se termina. Ya se termina. En ese mes el monto del contrato se mantuvo en 59 millones. Entonces, 59 millones, ahí está el valor de contrato. Dice que los costos del periodo de octubre, dice que en octubre se gastaron 11.200.000, dice el ejercicio. Entonces, el acumulado serían los 11.200.000 más el acumulado del mes de septiembre, 40.560 más 11 millones, da 51.760.000. Y en este caso, el costo de octubre, el costo acumulado es igual al costo estimado de 51.760. ¿Por qué? Porque ya estamos al 100% de la obra. En ese mes se concluye la obra. Entonces, vean, curiosamente en este caso, la empresa gastó un poquito menos de lo que había presupuestado como costos. Puede ser que en otro caso el costo total sea superior a los 52 millones, al estimado. Pero en este caso, más bien se gastó un poquito menos. Y la utilidad bruta estimada, ok, entonces la utilidad bruta estimada más bien aumentó, como los costos bajaron, ¿verdad? Los costos bajaron, entonces la utilidad aumenta. Entonces, 59 millones del precio de contrato menos los costos totales, 51, me queda una utilidad de 7.240.000. Y aquí llegamos a un 100%. ¿verdad? Llegamos a un 100%. ¿De dónde sacamos el 100%? Sencillo. ¿Qué dice aquí? Costo acumulado entre costo total. Entonces, el acumulado, que era 51, entre total. 51.760 entre 51.760 me da el 100%. Porque la obra ya se termina. Ya se terminó la obra. Los ingresos brutos acumulados. Sencillo. El 100% de 59 millones son 59 millones. Ingreso bruto mensual. Los 59 millones menos el acumulado anterior me da 12.980.000. Y la utilidad bruta mensual. ¿ah? Los 59 millones del ingreso menos el costo total. ¿ya? Entonces ahí tenemos la diferencia. Los 11 del costo menos los ingresos del periodo. Sí, Steven. Profe, una pregunta, es que no sé si estoy perdido. Al principio del ejercicio dice el costo estimado de la obra al inicio es de 49 millones. ¿Ese 49 millones a qué se refiere? Cuando usted firmó el contrato al 1 de junio, pero resulta que a julio, ¿verdad? Fueron 50. Es decir, de la fecha que usted firmó el contrato al julio, pasó de 49 a 50 millones. Aumentó 1 millón de colones cuando empezó la obra. Ah, ok. ¿sí? Puede ser que en algún momento sea el mismo monto, pero en este caso el ejercicio indica que usted lo firmó en 49 millones, pero cuando empezó la obra ya valía 50 el costo. Aumentó 1 millón. En algún Y momento en puede ser agosto igual. subió a 52. En agosto subió a 52. Como les dije al inicio, Ah, ok, está bien. los costos y los precios pueden ir aumentando. Pueden ir aumentando. Si se haría Gracias, alguna profe. modificación. Ok, entonces ya llegamos a... Dígame. Tengo una duda. Sí. En el acumulado tiene un 51 millones, pero el precio del contrato era de 59. Sí. ¿Eso tiene algo que ver o
¿O qué se hace en ese caso? ¿A dónde? Pero no le entendí. El acumulado, el ingreso acumulado eran 59 millones. Ajá. ¿Sí? Y es el valor del contrato, 59 millones. No hay que hacer como un ajuste al final. No, porque son 59 millones. O sea, el ingreso son 59, no hay que hacer ningún ajuste. Mm, Es que yo había hecho la práctica y no me acuerdo en qué parte se hacía como un ajuste de algo. Cuando hay, Creo que era, cuando hay modificaciones de precios, en este caso, el precio del contrato se mantuvo en 59 millones, no cambió. mm, sí, creo que era como cuando se entrega la obra en noviembre, creo que era que se hacía un asiento de algo, pero O sea, sinceramente ahorita no me acuerdo. ok, aquí no, porque el precio se mantuvo constante. Ok, ahora entonces vamos a octubre. ¿Cómo dice el ejercicio? Que ya en octubre, entonces, ya todo se tiene que cobrar. Entonces, vamos aquí a octubre. Entonces, en octubre, ¿ah? Igual, vamos aquí a octubre. A ver qué pasa. Octubre, vamos a ver qué pasa en octubre. Entonces, resulta que en octubre, ¿ah? Igual, primero de octubre vamos a cobrar lo que habíamos quedado por cobrar al septiembre, que eran los 19 millones 116. Entonces lo cobramos y eliminamos las cuentas. Construcción en proceso, registramos lo que se gastó, 11 millones 200 contra bancos, que eso también está aquí arriba, ¿ah? Eso está en la tablita. Esto es lo que gastamos. Aquí están los 11 millones 200. Aquí están lo que se gastó en octubre. Entonces, ahí están. Gastos de construcción, 11 millones 200 contra ingresos, 12 millones 800, perdón, 12 millones 980, que son los ingresos por contrato. Construcción en proceso, 12.800 menos 11.200, 1.700.000. Cuentas por cobrar, venimos igual. La facturación, ojo, pero aquí la facturación, vean que aquí dice, se cobra todo. ¿Ah? Aquí ya no se aplica el 90%, sino que aquí se va a cobrar lo que está por cobrarse para completar los 52 millones. Es decir, para el costo total de la obra. Entonces, los 52 millones, usted le resta todos lo que había cobrado anteriormente, lo que había facturado, y entonces nos da 17 millones 582 mil. Porque aquí ya no se aplica el 90%. Aquí se factura todo lo que está pendiente de cobrar. ¿Verdad? Ok. Y el anticipo siempre es el 10%, eso no cambia. Entonces, el 10% de esto, 1.758.000, cuentas por cobrar 15.823.800. Los ingresos, porque ya estamos en el último, hacemos los mismos cierres, 12.800.000 contra gasto de construcción, 11.200, pérdida de ganancias, 1.700.000. Cerramos pérdida de ganancia contra utilidad, 1.780.800. Aquí recuerde, aquí hay un asiento. Un asiento final, que se hace aquí. En los meses anteriores no se hacía. ¿Por qué no se hacía? Porque la obra estaba en proceso. Ya en octubre, la obra se termina. Entonces, por eso decimos facturación sobre construcción, 59 millones contra construcciones en proceso. ¿Por qué? Porque ya construcciones en proceso ya desaparecen, ya no existen. Ya la obra se terminó. Entonces, por eso se hace un asiento para poner construcción en proceso 59 millones porque desaparece. Para abrir un poquito aquí para que lo vean. Facturación 59 millones contra construcción en proceso 59 millones. ¿Por qué? Porque la obra ya desaparece, ya se terminó. Entonces ahí tiene que estarse al 100% los ingresos. Y por último, como habíamos generado una cuenta por cobrar en 30 de octubre, pues el 1 de noviembre, como se cobra el mes siguiente, pues lo que hacemos es que cobramos
cobramos eso. Lo que estaba pendiente de cobrar al 30 de octubre. ¿Preguntas, dudas con este primer ejercicio de contratos de construcción? Profe, ¿será que se puede volver al primer asiento de diario de junio? Creo que es julio, perdón. Y me explica otra vez un toquecito lo de que es de facturación sobre las construcciones en proceso. ¿Cuál asiento? ¿De esos? ¿Cuál? Asiento 1, 2, 3, 4. El 4. Ok, este. Ok, resulta que aquí dice que el ejercicio dice que usted factura el 90% de los ingresos. Entonces, ¿cuánto eran los ingresos estimados? 5.900.000. Pero usted no factura el 100%. Usted va a facturar solo el 90%. Entonces, 5.900.000 por el 90% son 5.310.000. Por eso entonces aquí son el 90% de esto da 5.310.000. Porque usted tenía por adelantado un 10% de anticipos. Entonces, de esta facturación hay un 10% que ya estaba facturado por adelantado. Entonces, 5.310.000 por el 10% da 531, que es como ir rebajando. De esto que usted pagó por adelantado, tiene que irlo rebajando. ¿Verdad? Pero en el último periodo, en octubre, no se hace la facturación, no se aplica el 90%. ¿Por qué? Porque ya usted va a cobrar todo lo que quedó pendiente. Entonces, ahí lo que hay que ver es cuánto de los 59 millones, cuánto queda pendiente por facturar. Y entonces, por eso, cuando llegamos a octubre, ¿verdad? Perdón, sí, a octubre, acá yo no aplico 90%, sino que voy a ver cuánto queda de los 59 millones, cuánto no he facturado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cojo 59 millones y le voy restando todas las cuentas que dicen facturación sobre construcciones y el saldo es lo que voy a poner ahí. Profe, ¿Sí? y si usted también mayoriza los anticipos por contratos, tienen que darle 5.900.000 ahí en octubre también. Correcto, tiene que irse, correcto, tiene que irlo rebajando. Esto tiene que quedar en 0. Ok. Gracias. ¿Sí? Y ahora sí. ¿Por qué? Gracias. Porque eso se tienen que eliminar. Porque vean que el 10% más los 90 tiene que ser el 100%. Por eso es que el último asiento que se hace solo cuando la obra se termina, que es ese que dice facturación sobre construcciones, 59 millones contra construcción en proceso. ¿Por qué? Porque ahí desaparece la cuenta de construcciones. Si ustedes toman todos esos asientos y los mayorizan, se van a dar cuenta de eso. Pero aquí no mayorizamos porque la teoría no, la práctica aquí, o por lo menos el contenido no es para mayorizar, solamente para hacer los asientos. ¿Dudas, preguntas con este ejercicio? ¿Ninguno? Ok. Vamos con el número 2. Vamos con el número 2. Yo creo que vamos a hacer solo el 1 y el 2. Y el 3 se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo practiquen. Y la otra semana, antes de ver los otros temas, lo vemos a ver cómo les fue a ustedes con la práctica número 3. Entonces, la idea es que traten de ver el 1, el 2 en los videos y hagan el 3. Entonces, vamos con la práctica número 2. ¿Ok? Dice el número 2. La empresa Rápida firmó un contrato de construcción de una carretera el 1 de enero del X2. El precio del contrato fue de 5 millones. Pero se incrementará un 10% cada año, según las cláusulas del mismo, para compensar los aumentos de los costos. Se considera que el contrato cumple con los requerimientos de la NIF 15.
para el registro de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. La información respecto al desempeño del contrato es la siguiente. Entonces ahí me dan X2, X3, X4. ¿Cuáles son los costos de los años? ¿Cuánto falta por terminar? ¿Cuánto factura? ¿Y cuánto cobra? Ok. Entonces, vamos aquí. Sigue diciendo el ejercicio. Elabore un cuadro que muestre el grado de avance calculando por método de recuperación de proporción, los asientos de diario y los estados de resultados. Ok. Vamos entonces a hacer la tablita, que es lo más importante. Ok. Vamos a hacerla acá. Entonces vamos aquí porque este tiene una particularidad que ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces vamos primero. Dice que la obra se inicia en el X2 y que el contrato en ese momento era de 5 millones. Pero dice, vea que se aumenta 10% por año. Entonces, vea entonces que al año 3 aumenta el 10%, serían 5 millones para el 10%, 5 millones 500. Al año 3, al siguiente año, aumenta un 10% de este. Entonces, 5 millones 500 por el 10%, 6 millones 50. Entonces, vean que aquí nosotros ya proyectamos cuáles van a ser los ingresos del contrato. Aquí los ingresos del contrato cambian año con año porque el mismo ejercicio dice que hay un aumento de un 10%. Ok, ahora sí, nos vamos a ver los costos del contrato. Dice que para el año 1, el año 12, dice que el costo es 1.280.000. Que para el año 3 son 2.080.000. Y para el año 4 son 2.840.000. Información que me está dando el ejercicio. Ok. Ahora sí, entonces vamos al X, al primer año, al 2012, para ver qué pasó con el 2012. Entonces, recordemos que en el primer 12, el costo 1.280.000 es igual que el acumulado. Ok. Dice aquí, costos para terminar el año. Dice que 2.720.000. Entonces, si yo gasté 1.280.000 y me faltan 2.720.000 para terminar la obra, significa entonces que el costo total son 4 millones. Vean que aquí el ejercicio no me indicaba cuánto era el costo del proyecto, pero me da la información para sacar cuánto es el costo. Entonces, el costo son 4 millones. ¿De dónde salen los 4 millones? De los costos del periodo, que son 1.280.000, y lo que falta para terminar. ¿Cuánto falta para terminar? 2.720.000. Entonces, de ahí sumamos los 4 millones. Utilidad bruta serían los 5 menos 4, me da 1 millón. Grado de avance, ya sabemos cómo sacamos. Costo acumulado entre el costo total estimado, es decir, 1.280.000 entre 4 millones. Me da un 32%. Ese 32% se lo aplico a los ingresos y resulta que son 1.600.000. Y como es el primer periodo, entonces el acumulado es igual a los ingresos del periodo. Utilidad bruta, 1.600.000 menos 1.280.000. Utilidad bruta 320. Ok. Utilidad a la fecha actual, 320. Utilidad acumulada, como es primer periodo, es 0. Entonces la utilidad del periodo, 320. Ok. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Profe, ¿por qué en el pasado no se hacía utilidad a la fecha y todo eso? Porque no es necesario, pero aquí sí lo vamos a hacer porque aquí se hace porque aquí hay una pérdida. Esto, digamos, se va haciendo porque en el siguiente periodo hay una pérdida, que ahorita la vamos a ver. En el anterior no. Sin embargo, si ustedes quieren irlo haciendo, se puede hacer. No es necesario. ¿Ya? Si ustedes lo quieren hacer, o nos quedamos hasta aquí. ¿Ya? Nos podemos quedar hasta aquí y después hacemos esta otra partecita. Porque esto lo vamos a hacer porque aquí se nos presenta, en el periodo 2, se nos presenta una particularidad, que también era lo que comentaba la compañera anteriormente.
Ahora, vamos entonces a los asientos. Los asientos son los mismos. La única diferencia es que aquí no hay anticipos. ¿Verdad? Aquí no, el ejercicio no indicaba de que habían anticipos. Entonces, no hacemos anticipo. Aquí vamos directamente a lo que se gastó y a lo que se cobró y a lo que se facturó. Entonces, vamos aquí. Construcción en proceso, 1.280.000, que son los costos contra bancos. ¿Ah? Gastos de construcción, 1.280.000 contra los ingresos, 1.600.000, con construcciones en proceso, 320. Ok. Cuenta por cobrar. ¿Ah? Ok. Dice aquí, las cuentas por cobrar, vea que aquí no me daban porcentaje, sino que ya me daban en el ejercicio, me daban el monto total. Ya me decían cuánto fue lo que facturó. Entonces dice que en el X2, facturación del año, 1.400.000. Entonces, 1.400.000 contra cuenta por cobrar contra 1.400.000. Vean que aquí no habían anticipos, entonces no hacemos ningún ajuste, que fue una de las preguntas que hizo una compañera, ¿ah? en el ejercicio pasado. Como no hay anticipos, entonces no hacemos nada. Ingresos por contrato, 1.600.000 contra gastos de construcción, 1.280.000 contra PIG. PIG, 320 contra utilidades, 320. Ok. Ahora sí, dice que durante el mismo año se cobró 1.350. Entonces significa que de los 1.400.000 solo se cobró 1.350. Entonces, ven aquí, bancos, 1.350 contra cuentas por cobrar, 1.350. Significa entonces que por ahí me quedó pendiente 50.000. Véanlo aquí, aquí lo tenemos en esta cuenta T. Inicialmente se había facturado 1.400.000, pero solo me abonaron 1.300.000, quedó un saldo de 50.000 en diciembre del 2012. No lo pagaron todo. Ah, ok. Vamos al 2013. ¿Qué pasa en el 2013? Ok. El precio de contrato aumentó a 5.500.000. Los costos anuales me los daban ahí, 2.800.000. El acumulado, ya sabemos cómo sacamos el acumulado. El 2.880.000 más 1.280.000, 3.330.000. Costo estimado, ¿ah? Ya sabemos de dónde son los costos estimados. ¿Ah? Ahora sí. Tenemos aquí una utilidad negativa. Creo que tal vez era la pregunta que hacía la compañera anteriormente. Resulta que tenemos un costo de 5.600.000 y tenemos un ingreso de 5.500.000. Entonces, ahí tenemos no es una utilidad, es una pérdida, ¿verdad? De menos 100. ¿Ok? En ese periodo. Costos acumulados, ¿verdad? 60%, que ya sabemos cómo sacamos, costo acumulado entre costo total, 60%, se lo aplicamos a los ingresos, a los 5.500.000, y sacamos ahora sí, el acumulado, 3.300.000, que es el 60% de 5.500.000, menos el ingreso del periodo anterior de 1.600.000, me da 1.700.000. Ahora sí, vamos a ver la utilidad bruta o la pérdida. Ok, resulta que aquí yo tengo, ¿verdad?, un ingreso de 1.700.000, pero tengo un costo de 2.080.000. Entonces significa que tengo una pérdida de, voy a ponérselo en rojo, porque esto está en rojo, ¿verdad? Estamos en rojo. Vamos a ponérselo en rojo aquí para que les quede claro de que hay mayores costos que ingresos. Entonces, a la fecha, ¿verdad?, que a la fecha entonces, que inicialmente la compañía tenía, ¿verdad?, una utilidad de 320, resulta que ahora ya no tiene 320, ¿verdad? Ya no tiene 320. ¿Por qué? Porque tiene una utilidad bruta de menos 100 aquí del periodo. Y como teníamos anteriormente, ¿verdad?, 320, ¿verdad?, resulta que ahora tenemos menos 420, ¿verdad? 100, ¿verdad?, menos 100 y 320, ¿verdad?, que son estos 320,
Entonces, ahora resulta que tenemos un ajuste de menos 420. Porque resulta que para llegar a esa utilidad hay que superar la pérdida y llegar al monto total. Entonces, ahí nos genera una pérdida de menos 420. Por diferencia. Menos, menos, da menos 420. Ahora, para el siguiente periodo, volvemos, ya me dan la información del contrato, los costos también, el acumulado, que ya sabemos de dónde viene, que serían los costos actuales más el acumulado, y llegamos entonces aquí. Ahora sí, llegamos entonces aquí a la pérdida, a la utilidad bruta estimada. Costo estimado 6.200.000 y tengo un ingreso de 6.050.000. Entonces, sigo teniendo una pérdida. Llegamos al 100%. El ingreso bruto, 6.050.000. El ingreso del periodo, 6.050.000, menos el acumulado del mes pasado, del año anterior, nos da entonces un ingreso bruto del año de 2.750.000. Y volvemos otra vez a tener en rojo. ¿Por qué? Porque tenemos un costo de 2.840.000 y tengo apenas un ingreso de 2.750.000. Entonces tengo aquí 90. A la fecha, tenemos los 150, que venían de acá, que era la pérdida del periodo. Vamos, lo que está con pérdidas lo vamos a poner en rojo para que lo vean bien. Y entonces, ahora sí, resulta que venimos aquí y decimos, ok, ¿de dónde sale la utilidad del periodo? A la utilidad serían los 100, que es la acumulada que teníamos por aquí. Entonces, 150 menos 100. Entonces, al final, tenemos una pérdida de 50. Que fue lo que se generó en ese periodo. ¿Cuánto es la pérdida total? Si ustedes lo ven aquí, si yo cobré 6.050.000 y gasté 6.200.000, entonces tengo aquí los 150, que es la pérdida total. Este caso es un poquito diferente porque tiene pérdidas. ¿Preguntas? Profe, una Sí. pregunta. ¿De dónde sacó el costo total estimado? Costo total estimado de la información que me da el cuadrito. Vean el cuadrito que está en la página 215. Por ejemplo, en el año X2, dice que los costos del año son 1.280.000. Y costos para terminar, 2.720.000. Eso da, suma esos dos, da 4 millones. Para el segundo periodo, dice que usted tiene que ha gastado 2.080.000 y le faltan 2.240.000. Entonces tiene que ir sumando, porque este ejercicio no era como el anterior, que en el anterior le daban toda la información. Aquí usted tiene que calcular cuánto es el valor del contrato, cuánto es el costo del contrato. Vean Pero en que el 2014 no tiene costos por terminar. no, porque ya terminó. O sea, ahí se termina, ahí serían solo los costos del año. Es cero. Ya no le falta nada porque usted lo termina en ese año, por eso es cero. Si usted suma todo eso, le va a los 6.200.000, que es el costo total de la obra. Ah, ok. Ya. Recuerden que en el último año, o sea, aquí tienen que hacer un análisis del caso. Si se termina, entonces ya no hay costos pendientes que registrar, porque ese es el último periodo, ya donde la obra se termina. Este es un poquito diferente, ¿verdad? Inclusive en cuanto a redacción, ¿por qué? Porque aquí no tenemos anticipos, no me dan el costo total de la obra, sino que yo tengo que calcularlo. Tengo una pérdida que tengo que ir rebajando conforme vaya pasando ¿verdad? el
cada transacción. Y entonces, ok. En los asientos va a cambiar un poquito cuando hacemos PIG. Veamos, por ejemplo, diciembre, ¿vean? 2013. Vamos a hacerlo aquí. Ok, vea entonces que los asientos del segundo periodo son un poquito diferentes al del X2. ¿Por qué? Ok, construcción en proceso no tenemos problema. ¿Qué es lo que realmente se gastó? Los 2.080.000 que me da el ejercicio. Los costos de construcción, los ingresos, el 1.700.000, que tampoco tengo problemas porque es lo que yo estoy calculando aquí, el 1.700.000. ¿Verdad? Ahí tampoco tengo problemas. ¿Verdad? Las cuentas por cobrar y la facturación, tampoco tengo problemas porque me lo están dando. Me dice que en X3 facturó 2.100.000 y cobró 2 millones. Entonces, aquí tengo, facturé 2.100.000 y después cobré 2 millones. Ahora, el tema lo tengo aquí, ¿verdad? En pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Porque resulta que tuve ingresos por 1.700.000 y tengo costos 2.120.000. Entonces, si ustedes ven este asiento, que se lo voy a marcar, ¿verdad? Es diferente al asiento que tenemos aquí arriba, ¿verdad? A este, ¿verdad? Porque vean dónde tengo yo PIG aquí, con un saldo en el haber. ¿Por qué? Porque en el periodo 1 sí había ganancias. En el periodo 2 tengo pérdida, entonces va aquí. Ahora sí, entonces vamos aquí y decimos, ok, utilidades y retenidas contra PIG, que es diferente también si aquí ustedes tenían, ¿verdad? Véanlo aquí, se tenían PIG cuando hay ganancias contra utilidades, pero cuando hay pérdida, ¿verdad? Lo hacemos inversa, utilidades contra PIG. ¿Verdad? Que esos son asientos de cierre que, digamos, ustedes lo vieron allá en básica. Y aquí está, veamos lo que cobró. Facturó 2.100.000, pero cobró solo 2 millones, que es lo que me dice la tablita del X3. Factura 2.100.000, pero solo cobra 2 millones. Entonces, quedó pendiente 100.000 y 50.000 del periodo anterior. Recuerden que en el periodo anterior no me pagaron todo, me quedó 50 y aquí me quedaron 100, ya llevo 150. Entonces yo tengo que ir controlando cuánto va quedando, cuánto me deben todavía, como un saldo de cuentas por cobrar. ¿Cómo vieron este ejercicio? Profe, Ajá. ¿sabe que no le entendía eso de la utilidad a la fecha actual y todo ese cuadrito? ¿A cuál? Donde ¿Dónde? dice utilidad a la fecha actual. Ok, aquí. Esto. Sí, sí. Ok, vamos aquí. Ok, en el primer periodo no tenemos una utilidad. Hasta aquí estamos bien. En el primer periodo que hay una utilidad que es, yo cobré 1.600.000 y gasté 1.280.000. Entonces, ingreso 1.600.000 menos 1.280.000, una utilidad de 320. Hasta ahí estamos bien. Sí. Ok. Ahora, en el segundo periodo, ¿verdad? Vea que en el segundo periodo yo tengo una utilidad estimada de menos 100. ¿Verdad? Tengo una utilidad de menos 100. ¿De dónde sale esos menos 100? Véanlo aquí. Si yo tenía un precio de contrato de 5.500.000 y gasté 5.100.000, entonces resulta que desde el segundo periodo, mis ingresos, mis costos totales, ¿verdad? Mis costos totales ya superaban lo que yo iba a cobrar por contrato en 100.000 colones. ¿Por qué? Porque yo había gastado ya al 2013 5.600.000 y el valor de contrato eran 5.100.000. Entonces, desde aquí, yo ya tengo una utilidad bruta estimada, más bien una pérdida estimada de 100.000. Ok, ahora sí. Entonces, veámoslo aquí. 100
¿ah? Que es la utilidad de este periodo. Y 320, ¿ah? Que era la esta, es decir, que en este periodo, recuerden que como esto es acumulado, resulta que cuando yo llego, si yo tengo 100 de pérdida aquí, ¿ya? Porque esto es el acumulado, significa que yo estos 320 que inicialmente tenía como ganancia, lo gasté y gasté 100,000 más. Entonces, por eso aquí dice que la pérdida son 420. ¿Por qué? Porque para llegar yo a menos 100, tengo que haber consumido estos 320. Porque si hubiera consumido 300, me hubieran quedado 20 ganancias. Si hubiera consumido 320, me queda 0. Pero significa que si me quedo en negativo, porque este es el acumulado, significa que yo consumí la ganancia que tenía, se gastó. Entonces, ¿cuál es la pérdida acumulada al 13? La ganancia, esta y esta pérdida. 100 menos 320 me da 420, que es la pérdida. Que tal vez aquí donde ustedes no lo logran captar, porque aquí recuerden que esto es acumulado. Entonces, si yo tenía 100, 320 como positivo, para llegar a menos 100, ¿cuánto me falta? ¿Ah? Vean así. Si yo tengo aquí, yo tengo, por ejemplo, vean aquí, yo tengo 320 y después tengo menos 100, ¿cuánto me falta para llegar a menos 100? Si yo hago una acá, a menos 100, entonces yo tengo que poner acá menos 420 para llegar a menos 100. ¿Lo ven? Aquí. Para yo llegar a menos 100, yo tengo que tener menos 420. ¿Ah? Esto es el ajuste que hay que hacer, que es lo que se hace aquí. Para poder llegar a menos 100, tengo que gastar primero los 320 que tenía como ganancia y después los 100 de pérdida. ¿Lo entendieron? Sí. Más o menos, profe. Más o menos. Ok. Igual sucede en el siguiente periodo. Al final, lo que vamos a ver es cuánto realmente perdió la compañía. Cobró 6,050,000 y gastó 6,200,000. Entonces, la pérdida total fueron 150. ¿Ya? Que es la pérdida total que tuvo. La que está aquí. La pérdida total 150. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Profe, ¿podría poner el ejercicio en un momento para Claro, tomarle foto e ir haciendo el cuadrito? con gusto. ¿Otra pregunta, duda que tengan con estos dos ejercicios? La semana pasada hicimos un ejercicio no me acuerdo cuál fue. ¿Se acuerdan cuál fue la compañía que hicimos? Hace 15 días. ¿Cuál fue el ejercicio que explicamos? Una de telefonía, profe. La de telefonía era, ok. Creo, no sé, no recuerdo muy bien. Constructora San Juan, creo que era. Ah, San Juan. Constructora San Juan. Ok, Constructora San Juan, entonces creo que es el ejercicio 17. Espere para ver si es ese. Si mal no me equivoco, era el ejercicio 17.
Constructora San Juan, sí. En la página 226 está la práctica 17, que era Constructora San Juan. Entonces, también para que verifiquen, practiquen el de la 17 con lo que ya vivimos la clase hace 15 días. Entonces, ya más o menos tienen tres tipos diferentes de ejercicios de contratos, obras por contrato. Porque el San Juan también es un poquito diferente. Entonces, ya tienen tres ejercicios diferentes para que puedan estudiar y practicar. Y les va a quedar de tarea el número 3 para que lo hagan. Está bien, profe, gracias. Profe, está silenciado por si acaso. Ok. Estos ejercicios, estos asientos son los mismos del ejercicio 1, que ya cuando se termina la obra, entonces venimos igual. Construcciones en proceso, 2.840.000. Los gastos de construcción, ingresos, cuentas por cobrar, son los mismos que hemos hecho en los dos periodos anteriores. La única diferencia ahora son estos últimos, ¿verdad? Que aquí ya registramos entonces cuánto es la pérdida de este periodo, que serían 50.000 colones, que igual toda esta información la tomamos de este cuadrito del periodo 3 del año 2014. Aquí tenemos cuántos son los costos y cuántos son los ingresos y cuánto es la pérdida. Entonces, eso es lo que nosotros venimos y registramos aquí. Ahora, el mismo ejercicio me decía cuánto facturaba y cuánto cobraba. Entonces, si vemos la práctica dice que en el último año dice que facturó 2.550.000 y cobró 2.700.000. Entonces, cuentas por cobrar 2.550.000 contra facturación. ¿Y cuánto cobró? 2.700.000 contra cuentas por cobrar. ¿Por qué 2.700.000? Recuerden que facturó 2.550.000 y cobró 2.700.000. ¿De dónde sale esa diferencia? Recuerden que yo aquí había dejado 50.000 por acá, pendiente de cobrar, y en este otro había dejado 100. ¿Verdad? De 2.100.000 a 2.100.000, entonces 50 más 100 son 150.000, más 2.550.000, entonces cobró el total de la obra, 2.700.000. Y la pérdida la tomó del cuadrito, entonces aquí están los asientos para concluir el caso con proyectos, ¿verdad? Con la inversión en proyectos. Y acá, más o menos, vean aquí lo que estaba explicado, más o menos, ¿verdad? Aquí lo que iba eran los aumentos del 10%, pero eso ya lo vemos acá. Yo se lo hice directo acá, que el contrato aumentaba un 10% por año. 5 millones por el 10%, 5.500.000. 5.500.000 por el 10%, 6.050.000. Entonces, aquí está el incremento. Y entonces aquí estarían los asientos para completar el último periodo donde se concluye la obra con una pérdida de 50.000, que es la que nos afecta en este periodo, que al final el proyecto tuvo una pérdida total de 150. ¿De dónde tomamos la pérdida total? Sencillo.
Si yo gasté 6.200.000 como costos acumulados y cobré 6.050.000, gasté o tuve una pérdida total del proyecto de 150.000. ¿Quedó claro? Los asientos siempre tienen que irlo registrando en ese mismo orden. ¿Ah? Las construcciones. Vean que en este caso, pues la cuenta, el ejercicio no me decía de anticipos, entonces solamente se cargaba como a gastos de construcción y construcciones en proceso, que esas son las cuentas que siempre vamos a utilizar en este tipo de ejercicios. Profe, esos 150.000 tengo que registrarlos. No, usted va registrando las pérdidas, correcto. Vea, por ejemplo, en el año 1 no tuvimos pérdida, tuvimos ganancia. Aquí está, 320. En el año 2, como tuvimos una pérdida, pero la pérdida acumulada, tuvimos una pérdida de 100.000, menos 100.000. Pero la pérdida total acumulada eran 420. Eran 420. Porque recuerden que si yo tenía 320, para llegar a menos 100, ¿cuánto me falta? Jóvenes, una pregunta sencilla. Si yo tenía 320, ¿cuánto me falta para llegar a menos 100? ¿Ah? ¿No los escucho? ¿Alguno que diga? Una simple resta es. Si yo tengo 320 y necesito llegar a menos 100, me faltan, Ya le dijeron ahí en el chat. me faltan 420. 320. Exactamente. Entonces, ahí eso es lo que nos falta. Entonces, aquí nosotros registramos entonces en el segundo año los 420 como pérdida. Aquí está. Y en el último periodo, la pérdida son solo 50. Es lo que registramos ahí. Que si al final usted dice, ok, ¿cuánto fue la pérdida total? La pérdida total lo pueden hacer así. Vean así, el ingreso total. ¿Cuánto era el ingreso total que tenía el proyecto? ¿Cuánto era el ingreso total que tenía el proyecto? Jóvenes, ¿cuánto era el ingreso total del proyecto? 6.050.000. 6.050.000, exactamente. 6.050.000. ¿Y cuánto fue el costo total? 6.200.000. 6.200.000. Entonces, aquí vamos a tener una pérdida. Porque decimos, ingresos menos costos, me queda 150. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es que digan, ok, en el año 1, año 2 y año 3. En el año 1, usted tuvo una ganancia de 320.000. 320 fue la ganancia. En el año 2 tuvo menos 100.000. ¿Verdad? Menos 420 y 50. Entonces, al final, en el año 1 tuvo una ganancia de 320.
En el año 2 tuvo una pérdida de 420. Y en el año 3 de 50, al final tuvo una pérdida de menos 150,000. ¿Verdad? Aquí lo ponemos pongámoslo en completo, 320,000. Para que vean los 150,000 que están aquí. Y están aquí. Vean dos formas de sacar cuál fue la pérdida. Lo pueden hacer de esta forma o lo sacan de esta forma. ¿Verdad? Y ahí obtienen realmente cuánto fue la pérdida que tuvo ese proyecto. Ahora sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. Ninguna. Ok, entonces vamos a quedar hasta aquí. Traten de hacer la práctica número 3, ¿ah? Que es de contratos de construcción, que sería el último que está en la antología. ¿Para qué? Para ver si lo logran hacer. Tiene una estructura. Tiene una estructura muy parecida al número 2. Entonces, para que más o menos lo puedan hacer. El último, profe. El 3, sí, para que les quede como de tarea. Tiene una estructura muy parecida al número 2. Entonces, si no hay dudas, vamos a